Primero voy a partir con un mensaje que Dios me mostró en la semana, que está en 2 Samuel 22, versión Nueva Traducción Viviente, desde el versículo 31. Dice: el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo, para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla. Fortalece mi brazo para tensar el arco. Me has dado tu escudo de victoria. Tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies, a fin de evitar que resbalen. Meditábamos un poco acerca de la revelación con la que contaba David, ¿cierto? Que podemos ver que es una revelación muchas veces distinta, y uno puede decir, cuando uno va a lo cronológico, David estaba antes de Jesús, pero él tenía mucha revelación y en sus salmos hablaba mucho del Señor, sin haberlo conocido, sin haber sido después de Jesús. Pero David conocía su lugar. Amén. Entonces, el quebrantamiento podíamos compartir un poco, partiendo por las escrituras claves que teníamos este miércoles, que dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 1 Corintios 1, del 27 al 29. Y el otro versículo, el otro texto era: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Vemos que es muy contradictorio decir cuando soy débil soy fuerte, pero como decía Felipe, es necesario romper. Amén. Entonces partía compartiendo con mis hermanos un principio que me gusta explorar mucho. Dios me hace meditar mucho sobre estos temas, que es ver cómo la mayoría de los adultos tiene una personalidad desarrollada, ¿cierto? Y muchas veces esa personalidad o identidad se define con su profesión o en lo que se pueden considerar expertos, ¿cierto? Por ejemplo, podemos decir que el matrimonio Tapa Brito tal vez tienen su trabajo, pero ellos tienen la profesión de lo que es la peluquería y el estilismo, ¿cierto? Entonces podríamos decir que ellos son expertos en esa área. Así como mi hermana Francia es experta en ventas, así como Eliú es experto en plano de acueductos, así creo que mi hermano Guillermo es contador, mi hermano Walter es experto conductor, y mis hermanas también tienen su experticia. Hay muchas hermanas que son expertas en crianza, ¿cierto? Entonces, esto es bueno y a la vez no es tan bueno. Porque en lo que yo soy experto es el lugar donde yo no necesito la opinión de otro. Porque tengo total dominio de eso. Tengo total dominio de esa materia. Tengo total dominio de esa habilidad. Porque soy experto en eso. Inclusive a mí siempre me llamó la atención en el tiempo que quería estudiar para perfeccionarme. Mi sueño era ser profesor de universidad, llegar a ser perito en el área que me gustaba a mí. Y tal vez me vi confrontado que no era necesario. Y vemos que muchas veces muchos buscan ser peritos, ser reconocidos por la experiencia que tienen en una materia. Y ahí es donde se levanta la altivez en nosotros. O sea, cualquiera puede decir, oye, yo no tengo altivez. En lo que tú te consideres experto, hay altivez.
En el momento que cerraste la puerta a recibir consejo, hay altivez. Amén. Entonces, podemos ver que como sinónimo de altivez, para ir dando perspectiva, es altanería, arrogancia, soberbia, vanidad, orgullo, engreimiento, petulancia, altiveza y elación. Y el antónimo, lo contrario, es humildad. O sea, insisto, si nosotros nos aferramos a lo que nos consideramos expertos, estamos en una altivez. Y el mayor problema de esto es que en lo que más nos consideramos expertos no es tampoco en lo que tenemos mayor experiencia, sino que en lo que más nos consideramos expertos es en saber administrar nuestra propia vida. Y yo podía compartir con los hermanos que muchas veces yo aprendí que mis decisiones tienen consecuencias. Y esas consecuencias yo las evalúo en base a si las puedo aguantar o no, aunque esa consecuencia sea negativa. Esa es mi forma de vida. Entonces, a raíz de eso, asumí muchas consecuencias en mi vida, hasta mis 33 años que estoy cumpliendo estos días. Asumí muchas consecuencias, sabiendo de mis decisiones, sabiendo a dónde iban direccionadas, pero no pedí opinión, porque asumí esas consecuencias. Insisto, tiene que ver con eso, con que yo tomo el timón de mi vida y digo, yo sé que acá hay estas consecuencias, pero las asumo. Muchas veces todos participamos de la misma forma. Cuando entra el pecado en nuestras vidas es porque nosotros asumimos las consecuencias o porque valoramos mucho más mi sentimiento a los propios hechos. Lo que yo siento a lo que verdaderamente es lo que van a ver todos, ¿cierto? Y como decía el pastor, eso muchas veces nos va a hacer perder el tiempo. Esto no es una pérdida total tampoco. Dios esto lo tiene solucionado. No es algo sin solución. Amén. Entonces, la palabra altivo y altivez en los idiomas griego y hebreo tienen como significado básico aparentar ser alto, exaltado, elevado, eminente. La persona altiva se estima superior a los demás. Y cuando vemos la historia de la Biblia, vemos que David estuvo después de Saúl. Y a Saúl, ¿por qué lo escogieron rey? Porque era rubio y alto. Y era el más hermoso entre los hombres. Y por eso lo tomaron y dijeron, este sea rey. ¿Cierto? Pero el corazón de David no era de alguien que buscaba ser alto. Inclusive las vestimentas de batalla de Saúl a David no le quedaban. ¿Cierto? Porque en él había una vida de humildad. Porque era el último de los hijos. Si él hubiese sido el primer hijo, el primogénito tal vez hubiese habido altivez, porque el primogénito se cría con esa altivez de ser el primogénito. Pero él era el último hijo. ¿Amén? Entonces, yendo ya un poco más a la lectura, veíamos que uno de los títulos decía que Dios no puede usar algo, sino que Él quiere usar todos nosotros. Entonces, en nuestra vida hay mucho potencial para Dios, pero le damos poco sitio para obrar. Mucha de nuestra vida cristiana realmente es la vida antigua, vivida bajo el disfraz religioso o espiritual. Muchas veces el orgullo y autointerés manchan lo que somos para Dios. Acá compartíamos un poco que muchas veces cuando el ministro de Dios, cuando el cristiano, cuando el hijo de Dios no es procesado, trae cierta humillación a la iglesia, producto de actos egoístas, producto de autointereses. ¿Cuánto hemos visto en las noticias muchas veces que cuestionan el evangelio, producto de ministros que han cometido delitos o han cometido aprovechamientos? Y todo a vista y paciencia de la congregación, ¿cierto? O sea, hubieron áreas de altivez, de expertise en el manejo de su vida, donde Dios no se metió. Y todo a vista y paciencia a la congregación, ¿cierto? Entonces, quiero resaltar esto que es necesario de ver, porque de tiempo en tiempo tenemos que evaluar cuál es nuestra necesidad de aprobación dentro de la congregación, cuál es nuestra necesidad de aceptación, cuál es nuestra orfandad que vivimos. Porque muchas veces eso nos va a llevar a esperar más de los hermanos, a esperar más de los líderes, a esperar más del pastor, a defraudarnos de la iglesia. Pero no nos defraudamos de Dios, nos defraudamos de la congregación, porque hay un interés torcido en nosotros.
Amén. Y siguiendo dice, no es solamente nuestras debilidades que Dios necesita ocuparse, sino de aquellas facetas de nuestra personalidad y experiencia que muchas veces consideramos nuestros puntos fuertes, en lo que somos expertos. Frecuentemente son los lugares donde nos sentimos una necesidad fuerte de dependencia de Dios y en que nos sentimos fuertes y seguros de nosotros mismos. Acá yo no necesito opinión, ¿cierto? Después, siguiendo la lectura, hablaba un título de sencillez de espíritu. Y acá yo remarco mucho que necesitamos conocer quién es Dios y quién somos nosotros. Esa es una necesidad principal en nosotros en nuestra vida como cristianos. Salmos 8, del 3 al 4, dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. Qué revelación de David, de saber cuál era su lugar y cuál era el lugar de Dios. Toda la adoración, el tiempo de alabanza que tuvimos, ¿qué es lo que estuvimos haciendo? Exaltándolo y diciendo, ese es tu lugar. Y yo conozco mi lugar, pero ese es tu lugar. Amén. Mateos 5:3 tiene dentro de la bienaventuranza una de mis favoritas, que dice que Dios bendice a los pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. Y siempre voy a compartir cuál es el significado en ese tiempo de pobre, porque el significado en este tiempo de pobre tal vez puede ser no tener para llegar a fin de mes, ¿cierto? Porque nosotros recibimos un salario mensual. En ese tiempo el significado de pobre era, tengo necesidad de comer ahora o me muero. Si no como, ahora me muero. Es un significado totalmente distinto a no tengo para darme mis gustos. Es una necesidad latente de vida o muerte. De ese nivel de pobreza hablaba Jesús cuando hablaba las bienaventuranzas. Que nosotros veremos el reino de Dios cuando entendamos que tenemos una necesidad de vida o muerte de Dios. Nuestro Padre Celestial quiere que seamos fructíferos, pero para que esto ocurra, necesitamos darnos cuenta de que no somos nada por nosotros mismos. Juan el Bautista menguó, pero no murió. Jesús dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo. A Pablo le fue revelado el morir para vivir en Cristo. O sea, si nosotros seguimos la senda de Juan el Bautista, yo menguo, voy cambiando. Y como decía antes, cuando nos acercamos a Dios muchas veces es porque algunos aspectos de nuestra vida que nosotros manejábamos no nos estaban resultando. Y es fácil llegar a la iglesia y decir, ya no salgo de fiesta, ya no consumo vicios, ya no digo palabras insolentes. Pero es muy distinto decir, he rendido toda mi vida a Dios. Es muy distinto. Amén. Por eso, insisto, el menguar, el querer cambiar parte de nosotros, simplemente nos desvía en seguir viviendo una vida con apariencia religiosa. Pero la revelación de Pablo, que se basa en lo propio que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que yo muera para que Cristo viva en mí. Después, siguiendo la lectura, decía un ungüento derramado, y acá hay un versículo que es el que comúnmente uno recurre. Y este versículo tiene mucha riqueza, porque cuando vemos a una María que derrama ese perfume, entrega todo lo que tiene, de inmediatamente se levantan los discípulos de Jesús y le dicen, ¿por qué permitiste que botara tan valioso objeto cuando eso lo podíamos haber repartido con los pobres? Y Jesús dice, los pobres siempre estarán entre ustedes, déjala a ella que me adore. ¿Y por qué hay tanta riqueza en este simbolismo del quebrantamiento? Porque vemos que ella entregó todo para Dios, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Trajo una palabra que rompía el estereotipo, diciendo, tal vez ustedes creen que esto tiene que dárselo a los pobres,
Pero antes de las obras que quieren hacer ustedes con ellos, preocúpense de adorarme. Amén. Necesitamos ser quebrantados. A menos que lleguemos a hacer nada, Dios no nos hará nunca algo. Y continuando, compartía con los hermanos que el texto nos decía que no debemos dar ningún lugar a Satanás. Y escuchábamos un poco del mensaje del evento donde estaban, donde hablaba Seque Álamo de que la visión se habían sido perdidas. Y creo que él dijo que muchos han caído ante los susurros de las mentiras del enemigo. Hay tantos susurros en nuestro oído que traen mentiras, que nos dicen que no somos merecedores, que nos dicen que no podemos hacer nada para cambiar, que nos quieren mantener atados, que quieren mantener nuestras bocas cerradas, que no nos permiten ser la luz y la sal del mundo. Y son susurros. Vemos a un Jesús que, aún yendo en ayuno 40 días, acercándose el enemigo, prometiéndole todas las cosas que él deseara, él dijo que no. Y con la palabra él mostró que él confiaba más en Dios. ¿Y cuántas veces nosotros confiamos más en ese susurro, en esa voz? La razón por la cual Satanás nunca pudo derrotar a Jesús fue porque no había nada en él. Es decir, no había ningún lugar para Satanás dentro de Jesús. El diablo quiere que vivamos con nuestros viejos algos para poder introducirse en nuestra vida y agarrarse de estas cosas. Y eso es lo que nos estorba. Esa es la función del enemigo: mentir y destruir. Mentir y destruir. Cada vez que hay palabras en nuestra cabeza que nos llevan mentira y destrucción, busquemos palabras de verdad. Amén. Palabras de verdad. Como compartía en este Salmo de David que estaba en Samuel, de las promesas de Dios siempre se cumplen. Si nosotros tuviésemos intimidad con la palabra, veríamos cuáles son las promesas de Dios y en eso nos aferraríamos. De que tenemos bendiciones espirituales de las cuales podemos tomar libremente. Y que nos lleguen susurros a decir, no, tú no puedes tomar de esto. Porque sí puedes tomar. Amén. Después el escrito nos decía, nos hablaba sobre la marca de Dios y nos explicaba un poco de esa historia de Jacob cuando lucha con el ángel y queda cojo, queda con una marca, producto de la experiencia que había tenido con Dios. Y cómo esa era una marca que todos veían, ¿cierto? Y podía compartir con los hermanos que algo que escuchaba a otra ministra, que decía que cuando la Biblia dice que nosotros somos luz, no dice que nosotros somos un foco, una ampolleta o un ente que emite luz, sino que dice que lo que los demás ven en nosotros es esa luz que está alumbrando el camino. Entonces, cuando tal vez Felipe decía, yo miraba al pastor y veía tanta fortaleza en él, aunque su familia estaba tal vez en aflicción, y lo que él estaba viendo era la luz de Cristo que estaba alumbrando el camino. Y podíamos compartir con la casa, tal vez fue como un momento bien especial de ver que cuántas veces cuando nos hemos mantenido firmes ante la adversidad, no ha sido porque confiamos en nosotros. Ha sido porque entregamos nuestra vida en confianza completa a Dios. Y de este quebrantamiento es del que vengo a hablar hoy. Del quebrantamiento que implica una vida totalmente entregada al timón, al mando, al consejo del Espíritu Santo, donde nosotros somos quebrantados voluntariamente día tras día. No, dejar de mirar el quebranto como el proceso de angustia en nosotros, sino que un lugar que son de valles de sombra, pero donde salimos victoriosos, porque esa es la promesa de Dios en nosotros. Y es necesario entender esa verdad.
Y esa verdad solamente nos será revelada cuando entendamos quién es Dios y quién somos nosotros. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El quebrantamiento así no es debilidad, es la misma fuente de fuerza del Espíritu. El vivir en quebrantamiento, en un nuevo nacido, es un acto voluntario de entender quién es Dios. No es en nosotros una carga dolorosa, sino que es parte de nuestra vida. Nos ayuda a enfrentar las malas noticias en la confianza que Dios está en control. Nos vaya bien o nos vaya mal, Dios está en control. Es lo que nos hace vivir agradecidos en todo tiempo. Es así cuando somos, nuestros actos son esa luz que alumbra el camino de Dios. A todos. En resumen, el quebrantamiento es parte de la vida de Cristo en nosotros. No es algo que podemos evitar. Si lo evitamos, solamente vamos a ser presa de nuestra propia altivez. Pero si nos entregamos verdaderamente a confiar en las promesas de Dios, vamos a vivir una vida de agradecimiento y una vida de adoración continua. Porque muchas veces también hemos definido el quebrantamiento como un acto de venir a llorar acá a la congregación. Y no es eso, sino que es una vida de continua adoración a Dios. Amén.